El señor Galindo tenía un trabajo desagradable, un trabajo que su padre le había legado, una funeraria, el trabajo de la muerte, o más bien, el trabajo de lidiar con lo que la muerte dejaba a su paso. Estaba cansado después de un día agotador y prefería irse a la cama y dormir un poco. Sus aposentos estaban en la planta superior de la casa funeraria. En el sótano estaba la sala mortuaria, donde los cadáveres eran recibidos y preparados para el velorio. Esa noche tenía que lidiar solo con uno de ellos. Se trataba de uno de esos casos que de haber tenido algo de compasión le hubiese producido al menos un poco de tristeza. Una muchacha de apenas 25 años se había ahogado y la habían encontrado muerta esa misma mañana. El cadáver fue encontrado flotando, atorado por un tronco que no permitió que lo arrastrara a la corriente del río. El cuerpo estaba en buen estado y no había mucho que hacer. Ningún familiar la había reclamado y en el pueblo nadie había dado aviso de su pérdida. Quizá fuera una extranjera o una visitante, así que la iglesia del pueblo había corrido con los gastos del entierro de aquella solitaria muchacha. Y es que no había más que drenar la sangre del cadáver y maquillarlo un poco para hacerlo presentable. Quizás hacerle una sonrisa tenue o algo que hiciera pensar que dormía y no que estaba muerta. Galindo preparó los materiales e introdujo los tubos para drenar la sangre. Ya que toda la sangre había salido, fue por un poco de fluido para embalsamar, algo que mantuviera un poco más la lozanía del cuerpo. Era muy meticuloso con lo que hacía siempre. Maquilló el cadáver y le puso el vestido que la caridad de alguna persona había regalado. Luego se dispuso a realizar el último paso: colocar el cadáver en el ataúd. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El ataúd que habían regalado era más pequeño que la joven. Solo quedaba una solución, y aunque era desagradable, no era más que eso, una solución. Fue hasta uno de los gabinetes, tomó una sierra y calculó las medidas. Puso la sierra en los tobillos de la joven, pero no era la primera vez que hacía algo así. Nunca le terminaba de agradar ese maldito sonido del hueso cortándose como la rama de un árbol seco. Terminando del trabajo, colocó a la muchacha en el ataúd, dejando sus pies en el fondo, como un par de juguetes olvidados. Solo la mitad de la tapa estaría abierta, así que nadie notaría lo que pasaba más abajo. Finalizando el asunto, llevó el ataúd hasta la sala de velatorios. Las plañideras, esas mujeres que la gente contrata para llorar en un velorio, tendrían que estar por llegar. Llevado más por la costumbre que por la compasión, colocó unos claveles en los floreros de al lado del féretro. Estaba terminando de colocarlos cuando escuchó un sonido. Al principio pensó que era algo de la calle, alguien que había pasado corriendo, pero después de un rato volvió a escuchar el sonido que venía desde adentro de la propia funeraria. «Ana, ¿eres tú?», preguntó el señor Galindo, pensando en su esposa. Pero quizá las plañideras habían entrado ya. La mayoría de las veces dejaban la puerta abierta y ellas se movían por aquel lugar como si fuera su casa, pero nadie le respondió. El señor Galindo se quedó algunos momentos inmóvil. Quiso creer que solo había sido su imaginación, pero el sonido volvió. Definitivamente eran pasos, pasos por toda la casa. ¿Habrá entrado algún ladrón?, pensaba. «Si hay alguien ahí, le aviso que estoy armado», dijo mintiendo, pero tampoco tuvo respuesta. Los pasos se dirigían hacia el piso superior. Sintió que todo su cuerpo se estremecía. Algo le decía que no se trataba de un ladrón. Los pasos se detuvieron justo al llegar al primer piso, donde él vivía. El señor Galindo supo que aunque el más absoluto horror atensaba sus músculos, tenía que ir a ver lo que sucedía. Vacilante, se dirigió hacia las escaleras. Notó que mientras más avanzaba, más fría estaba la casa, más húmeda, y aquel olor no era el olor de las flores, era una mezcla de agua de río, plantas y rocas. «¿Quién está ahí?», dijo. La escalera estaba casi enfrente de él, entonces hubo otro sonido, el sonido de la furia del agua. Olas, cientos de olas estrellándose contra la pared, gritos, gritos de desesperación. El señor Galindo llegó a las escaleras. Su horror no tuvo límite. Ahí arriba, en la cima, habían 2 pies de mujer, blancos como la muerte, seccionados a la altura de los tobillos. «No, no es posible», murmuró. Instintivamente comenzó a retroceder. Pero los pies bajaron por las escaleras y tras ellos un agua espesa negra, que fue cubriendo cada uno de los escalones, primero lentamente, pero luego como un torrente, como un caudal inagotable.
El señor Galindo quiso correr, pero tropezó y cayó al suelo. Su cara se contrajo en una mueca indescriptible de terror y extendió su mano como queriendo detener lo inevitable, pero fue inútil. Aquel mar negro y putrido lo cubrió y entró por su boca, acallando sus gritos, le inundó los pulmones y lo ahogó sin remedio. Las plañideras llegaron un poco después. Entre alaridos destemplados llamaron a la policía, que dictaminaría más tarde que el señor Rodrigo Galindo había muerto ahogado. Aunque no anotarían en el informe policial los 2 pies de mujer, seccionados por los tobillos, blancos como la muerte, que sostenía entre sus manos retorcidas por la agonía.